Doctor Ceballos, me da mucho gusto que estés, Ricardo, con nosotros. Siempre es un placer platicar contigo. Admiro mucho tu trabajo. Y hace un momentito hablábamos del vértigo, que es tu especialidad. Hay quien asegura que el 60% de los ancianos presentan vértigo. Habría que especificar anciano de qué edad a qué edad y qué estado de ánimo, o qué es lo que no hace el anciano de noche, o qué hace. Se presenta frecuentemente en personas de la tercera edad y de la segunda y de la primera, pero hablemos hoy de la tercera edad, y es una sensación como mareo, como aturdido, como perder el equilibrio. Eso es lo que yo interpreto como tener vértigo, tener esta sensación. ¿Qué lo ocasiona, Ricardo? Bienvenido. Gracias, muy buenas noches, Eri, audiencia. Pues estoy muy agradecido por la invitación. Yo quisiera comenzar diciendo que aquí en México es quizás uno de los pocos países, tal vez uno de dos países en donde existe la especialidad médica de audiología y otoneurología, de manera que habemos bastantes colegas para atender a la población. Probablemente no seamos suficientes, pero vamos, mis colegas y yo formamos parte de esta especialidad, de manera que es un gremio bastante nutrido y cada vez increciendo. Pues agradezco no haber tenido que conocer a ninguno, porque eso quiere decir que no me he sentido mal, excepto a ti, que no fue en causa directa y personal. Es ¿no? correcto, es correcto. Realmente sí. El vértigo es un problema de salud pública. Se cree que el 30% de la población humana va a tener vértigo en algún momento. Vértigo, mareo o algún trastorno del equilibrio. Pero esta situación empeora con la edad. Después de los 60 años, esta incidencia sube del 50 a 60%. El problema del vértigo o el mareo o la inestabilidad en el adulto mayor es un problema verdaderamente serio. ¿Por qué? Por las caídas. Las caídas implican un deterioro, un hándicap, una discapacidad profunda, porque pueden fracturarse la cadera, pueden fracturarse las muñecas. Los pacientes pueden incluso tener fracturas de cráneo y la situación empieza a complicarse tremendamente. Tener vértigo de un momento de la vida en adelante es un riesgo enorme, y esto es un asunto verdaderamente digno de ser tratado, porque la mayor parte de los pacientes que tienen vértigo y ya se consideran mayores, usualmente son etiquetados como el vértigo del viejito. No movamos al paciente o al señor o a la señora porque se puede caer, ya está viejita, hay que sentarla, etcétera. Es decir, una serie de etiquetas que realmente son no necesariamente la realidad. Muchos pacientes tienen un diagnóstico específico y si se tratan específicamente, reanudan su calidad de vida. Ese es un tema bastante importante, hacer el diagnóstico correcto y evitar que un paciente mayor se caiga a causa de estar mareado. Ok, ¿cuáles son esos síntomas y qué lo ocasiona? Bien, los síntomas habitualmente son inestabilidad continua. Vamos a hablar del adulto mayor. Cada grupo de edad tiene un tipo de diagnósticos prevalentes. Los síntomas más frecuentes en el paciente mayor son mareo crónico, inestabilidad continua, desequilibrio y tendencia a caerse o caerse. Las causas son multifactoriales, pero si podemos hablar de qué es lo que prevalece en el adulto mayor, es primero una disminución en la eficacia de los sensores de equilibrio. Es cierto que cuando envejecemos, todos nuestros sensores visuales, olfatorios, gustativos, el equilibrio disminuye. Esto es una realidad, pero no es la única. La segunda causa son alteraciones en el oído interno. Vértigo postural, levantarse o girarse en la cama y sentir que todo da vueltas es una de las causas más frecuentes. También, el adulto mayor es un adulto muy especial cuando se trata del tema de vértigo. La polimedicación, el paciente multitratado con medicación que genera efectos secundarios sumatorios, es algo tremendo. ¿Medicamentos o tratamiento de qué y por qué? Bueno, muchos pacientes, vamos a poner un ejemplo, un paciente mayor de 70 años, probablemente diabético, probablemente hipertenso y aparte hiperuricémico y aparte una serie de consecuencias propias de la edad o propias de su genética. Intervienen los cardiólogos, los neurólogos, tiene geriatra probablemente, tiene internista, tiene médico general, y esto genera una sumatoria de medicamentos. Muchas veces no sabe el neurólogo lo que dio el cardiólogo y viceversa. A veces son medicamentos, vamos, de la misma familia, el paciente está sobredosificado,
y los efectos secundarios son casi siempre neurológicos. Entonces, una de las causas bien frecuentes de mareo crónico en el paciente mayor es el efecto adverso de los medicamentos. Otra causa, factores neurológicos en donde el paciente puede tener cuestiones incluso desde las más benignas, como atrofia cortical, como puede tener causas de intermedia preocupación, probablemente algún tipo de tumores benignos del propio sistema nervioso central, otras degeneraciones propias del cerebro. Esa es otra de las causas. Hay causas cardiológicas. Los pacientes pueden tener vértigo o mareo y caídas por arritmias, por bradicardia, por hipotensión. ¿Bradicardia? Una disminución anormal en el ritmo cardíaco. Pacientes que tengan alteraciones en el ritmo cardíaco, que tengan arritmias súbitas, van a perder el equilibrio de inmediato. Pacientes que tengan alteraciones en los niveles de glucosa, los pacientes diabéticos que están tratados en exceso con medicaciones o con un esquema de insulina que no es necesariamente el apropiado, van a tener hipoglucemia y van a tener mareo y o vértigo. Es decir, las causas pueden ser médicas, extramédicas, del oído interno, del cerebro y en muchas ocasiones, como he dicho, el efecto secundario sumativo de tanta medicación que a veces nadie controla. Dime una cosa, ¿se puede prevenir? Buena pregunta. Se puede prevenir si se conoce una causa precedente en la historia clínica. Hay pacientes que ya están diagnosticados y saben que pueden tener episodios de vértigo en el futuro del mismo problema. Hablemos de una de las causas más comunes de vértigo, tal vez la causa más frecuente de vértigo recurrente en el ser humano, el vértigo postural benigno. Los pacientes típicamente al despertarse se giran en la cama o se pretenden levantar y todo les da vueltas. Esto es un trastorno súper noble de tratar, pero el problema radica en que si el paciente se levanta súbitamente y tiene vértigo, probablemente termine en el suelo, sobre todo si es un paciente mayor. Entonces, este tipo de cuadros que son recurrentes son los que precisamente se pueden prevenir, porque ya se sabe que pueden ocurrir. O un paciente que tenga un trastorno ya crónico de vértigo, como el famoso síndrome o enfermedad de Meniere. Es un paciente que nunca se va a curar, pero bien controlado, poco probable que tenga vértigo si está bien tratado. Y dime una cosa, sí. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, como puede ser un coágulo, puede ser un infarto o un pequeño infarto cerebral, ¿podría confundirse en estos adultos mayores? Esa es una excelente con el vértigo. Es una excelente pregunta, porque quizás el temor más profundo que tenemos los otoneurólogos, quienes tratamos vértigo, es confundir un trastorno vascular que genera infarto en el territorio del cerebelo o el tallo cerebral, confundirlo con un problema del oído. A veces son tan parecidos que solo habilidades clínicas sumamente específicas, abrir muy bien los ojos por parte del médico y saber qué va a diferenciar el uno del otro, es decir, el triage, puede hacer la diferencia. La línea que divide a veces mandar al paciente a su casa o dejarlo en un hospital porque se está infartando es a veces muy tenue. Entonces, nosotros tenemos la obligación de hacer ese triage, esa diferenciación para poder mandar a un paciente a su casa si tiene que estar en casa o hospitalizarlo. Sí, el stroke o el infarto cerebral es una causa poderosa, potencialmente letal. Bueno, continúo con el doctor Ricardo Ceballos hablando de el vértigo. Si alguien tiene... O sea, cuando tú te sientes mal de eso, piensas que es algo normal tener un mareo, tener pérdida de equilibrio, y cuando está de veras mal, pues ya te pusiste un guamazo y ya te diste cuenta que está muy mal. Te preguntaba yo sobre la prevención o algún detalle más sobre los síntomas o quiénes son candidatos a sufrirlo, Ricardo. Bien, realmente el vértigo es un problema endémico a todas las edades. Los chicos se marean, los niños se marean, los adolescentes, adultos y los pacientes mayores se marean. Entonces, el vértigo es realmente una ilusión de movimiento. Las personas que tienen un ataque de vértigo sienten que se mueven o que el entorno se mueve cuando nada se está moviendo. O sea, es completamente ilusorio. Tener vértigo puede ser algo normal si uno se lo busca. Beber en exceso da vértigo, juegos mecánicos da vértigo, y eso es completamente incluso hasta recreativo.
Pero el vértigo que uno no se lo está buscando ni esperando, es decir, la sensación de que se mueve todo, la sensación de desorientación espacial, la sensación de desequilibrio, eso es completamente anormal. Y es una sola, discúlpame, es una sola, un solo episodio o suelen dar varios episodios en el día. Muy buena pregunta, depende de la enfermedad. Por ejemplo, volvamos al famoso vértigo postural benigno. El vértigo postural al levantarse de la cama. Cuando está activo, cada vez que uno dobla la cabeza o la gira o se levanta, rápidamente lo va a tener y puede tenerlo cuantas veces se lo provoque. Hay episodios que son únicos y de muy corta duración, por ejemplo las arritmias, y hay episodios que son repetitivos y de larga duración. Un ataque de Meniere, por ejemplo, o cualquier problema que implique algo serio puede ser un evento único también de muy larga duración. Es decir, la duración del evento y su factor de repetitividad no tiene nada que ver con la naturaleza. Puede ser un solo evento y ser algo muy grave. Pueden ser muchos eventos y ser algo relativamente benigno. El cardiólogo, si detecta arritmia, ¿quiere decir que te va a dar vértigo? No necesariamente. Puede tener el paciente algún tipo de alteración arrítmica del ritmo cardíaco y no impactar en el sistema del equilibrio. O puede ser lo suficientemente intenso como para hacerlo. Es decir, arritmia no es sinónimo de vértigo. Yo lo pondría al revés. Vértigo repetitivo en pacientes cardiológicos pueden desarrollar vértigo. No necesariamente. ¿Cómo prevenir? Muy bien. La prevención depende, yo diría que la prevención va a depender del conocimiento del diagnóstico. El problema radica en que la inmensa mayoría de pacientes no se esperan tener vértigo en un momento de la vida. Pero si ya llegas a la tercera edad, 60, 65, pues chécate, ¿no? Primero. Esa es una. Y la segunda, la prevención de caídas. Las personas que inmediatamente al levantarse o ponerse de pie o querer caminar se sienten inseguros o inestables y es un evento de nueva aparición, no deben minimizar esta posibilidad. A mí siempre me ha pasado que si me levanto rápido, punto que me estoy amarrando la agujeta o estoy parando en la cama o lo que sea, me da mareo. Claro. Me da esa sensación de desequilibrio, pero desde chico. Claro, eso también me pasa a mí y seguramente le pasa a todos, porque es el descenso súbito de la sangre del cerebro a los pies cuando uno se levanta repentinamente. Eso, llevado a un paciente mayor que toma antihipertensivos, ¿verdad? En lugar de ser algo sutil, en el cual nos podamos controlar sujetándonos de la cama, puede ser tan brutal que el paciente termine desmayado y con vértigo en el suelo. Es decir, esa sensación que se llama ortostatismo, llevada a un nivel de patología, genera caídas frecuentes. Entonces, uno no pararse rápido de la cama. Esa es una, cuando uno tiene sospecha de que puede haber mareo o vértigo al ponerse de pie. De cuidado si usted toma hipertensivos. Si tomar antihipertensivos que bajan más la presión de la cuenta, puede generar vértigo postural por cambio de posición. 3, porque sí, hágase un chequeo. Bueno, sí, puede ser, claro, una causa. Y segundo, si hay historia familiar, porque hay pacientes que tienen migrañas y las migrañas generan vértigo. Entonces, por ejemplo, un paciente cuyos padres tienen migraña y empieza a desarrollar dolor de cabeza con vértigo, en un momento dado de la vida, sobre todo si es mujer, la probabilidad de que se esté expresando la herencia es bastante alta, es muy frecuente. Estás en el Hospital ABC, ¿cómo te localizamos? En el Hospital ABC, bueno, en el hospital está la clínica de vértigo, en donde somos un grupo multidisciplinario que atiende a pacientes con vértigo. Cada quien tiene una función fascinante y todos nos complementamos. Entonces, lo que hay que hacer es simplemente llamar al Centro Neurológico ABC o al Hospital ABC y preguntar por los especialistas en otoneurología. ¿Y si alguien quiere hablar contigo porque le gustó mucho cómo explicas? Bueno, entonces buscarme directamente. Mi nombre es Ricardo Ceballos y seguramente... En el ABC. En el ABC. En el 5230-8000. Sí, eso es todo. Pero habemos varios y nos complementamos bastante bien.